Todos los años tengo la costumbre de ver la trilogía de El Señor de los Anillos por lo menos una vez. Y hace unos días me di cuenta de que habían pasado casi 6 meses desde la última vez que las vi. Y bueno, teniendo en cuenta de que es verano, no tenía nada mejor que hacer y me gustan mucho las películas, pensé que era un buen momento para volver a la Tierra Media. Entonces empecé a ver las películas. Pero mientras veía La Comunidad del Anillo, de repente recordé un diálogo de la película de Superman. Y me hizo darme cuenta de ciertas cosas, como que Frodo y Clark comparten ciertas características, algunas hasta en la personalidad. Y bueno, ya que el superhéroe más grande de todos es el tema del momento, pensé, ¿qué pasaría si Superman estuviera expuesto al poder del anillo? Todo empezó como una pregunta retórica, y en un principio creí que la respuesta sería sencilla, pero después de darle muchas y muchas vueltas, me fui dando cuenta de que la respuesta era más compleja de lo que pensaba. Así que para sacarme de dudas y también para divertirme un rato, se me ocurrió juntar dos temas que me gustan mucho, como los superhéroes y la fantasía, y dos franquicias completamente diferentes para hacer este video. Porque, quién sabe, tal vez nunca te habías puesto a pensar en eso y ahora sí. O tal vez ya te habías hecho la misma pregunta, pero en cualquier caso, este video servirá para debatir de forma muy seria lo que pasaría si el anillo único estuviera en manos de Superman. Primero, imaginamos un escenario en el que DC Comics y la Tierra Media coexisten. En el mundo fantástico de J.R.R. Tolkien existen muchos seres poderosos, pero uno de los más conocidos en la cultura popular es el Señor Oscuro, Sauron. Sauron era el más poderoso de los Maiar, espíritus nacidos del pensamiento de Ilúvatar, el creador único. En la Segunda Edad del Sol, Sauron forjó el Anillo Único, con el propósito de dominar a los otros anillos de poder y esclavizar a los pueblos libres de la Tierra Media. Pero realmente, ¿cuáles son los poderes que tiene el anillo? Ok, algunas de las cualidades que posee son la invisibilidad, o bueno, al menos al portador, y también el aumento de poder de quien lo usa. También ejerce tentación sobre aquello que más desea la persona que lo tenga, e incluso personas que están a su alrededor. Y también corrompe a todo aquel que lo tenga, siendo prácticamente imposible que alguien lo destruya por voluntad propia. Además de Sauron, otros seres portaron el anillo, como por ejemplo Isildur, Dígol, Sméagol, Bilbo Bolsón, Frodo Bolsón y Samwise Gamgee. De estos últimos, los hobbits fueron los más resilientes a su poder, pero Frodo fue quien tuvo la tarea de destruirlo. Esto se debe a la naturaleza inocente y la vida tan sencilla a la que estaban acostumbrados en la comarca. Pero Frodo era diferente. Frodo no tenía ambición de poder y tampoco buscaba nada en realidad, él ya lo tenía todo. Pero igualmente, los tres fueron víctimas de su poder, tarde o temprano. Por otro lado, en el universo de DC existen miles de personajes muy poderosos y resilientes. Pero el más conocido y también el más bondadoso de todos por excelencia es Superman, un alienígena criado en Kansas y adoptado por los granjeros Martha y Jonathan Kent. Gracias a sus padres y a una vida tan sencilla, Clark adoptó un fuerte respeto y compasión por la vida en la Tierra y optó por usar sus habilidades en beneficio de la humanidad. Por eso, Superman es el candidato perfecto para combatir la voluntad del anillo. La cuestión es, ¿podría el anillo corromper a Superman? Y la respuesta es sí, pues el anillo tiene el poder de corromper a cualquier criatura. Aunque tampoco estamos hablando de que Superman se convertiría en un tirano o en un villano y gobernaría a todos. No, hay muchas historias que contemplan un escenario donde Superman se vuelve malvado, aunque la gran mayoría son consideradas Elseworld, ya que va en contra de la naturaleza del último hijo de Krypton. Pero entonces, ¿cómo le afectaría llevar el anillo? Le hice la misma pregunta a varias IAs y todas coinciden en que el anillo terminaría corrompiendo a Superman, solo que gradualmente. Algo bastante similar a lo que vivió Frodo entonces. Pero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si Superman tuviera el anillo por un largo periodo de tiempo, eventualmente terminaría corrompiéndolo, por supuesto. Pero no estoy satisfecho con eso, entonces hagamos esto todavía más interesante. Supongamos que Superman obtiene la tarea de destruir el anillo. Por lo tanto, debe viajar hasta Mordor y lanzarlo en el Monte del Destino. Bueno, si es así, ¿no sería más fácil derretirlo con su visión de calor? No. En el lore de J.R.R. Tolkien, el anillo solo puede ser destruido en el mismo lugar donde fue forjado. Por lo tanto, no veo posible que Superman sea capaz de destruirlo de otra manera. Y también estamos hablando de fantasía. Hay reglas en ambos mundos, entonces alguno tiene que ceder.
Pero el anillo no solo es un objeto mágico muy poderoso, sino también es parte de Sauron. Y además, Superman es vulnerable a la magia. Ok, entonces Superman solo tiene que volar hasta Mordor y arrojar el anillo al volcán. Sí, pero no sería así de fácil. Déjame te explico. Superman obtiene sus poderes del Sol y de la diferencia atmosférica de la Tierra. Krypton tiene un sol rojo, un sol viejo, el cual no le da habilidades a los kryptonianos y la gravedad del planeta es diferente a la de la Tierra, por lo tanto no pueden volar. En Arda, nombre por el cual se le conoce a la Tierra en El Señor de los Anillos, es cierto que hay un sol amarillo, pero este tiene un origen diferente al que la ciencia nos ha demostrado. En un inicio, Adar estaba iluminada por 2 lámparas, Ilúin, que se encontraba al norte, y Ormal, que se encontraba al sur. Sin embargo, Morgoth, un Valar rebelde y maestro de Sauron, destruyó las lámparas y así corrompió el mundo. Tiempo después, para sustituir las lámparas, Yavanna, reina de la tierra, sembró los árboles de Valinor, Telperion, el árbol blanco, y Laurelin, el dorado. Pero después de ser destruidos una vez más por Morgoth, junto con la ayuda de Ungoliant, los Valar entonces crearon la luna y el sol a partir de la última flor de Telperion y el último fruto de Laurelin. Por lo tanto, en lugar de ser una esfera de gas caliente compuesta principalmente por helio e hidrógeno, el Sol de la Tierra Media tiene su origen a partir de un árbol mágico. Y bueno, aunque se supone que Adar terminaría convirtiéndose en la Tierra que nosotros conocemos y el Sol vendría a ser exactamente el mismo que vemos todos los días, realmente pongo en duda las habilidades de Superman en la Tierra Media. Y sí, por supuesto, Superman es vulnerable a la magia. Sin embargo, esta no lo debilita como la kriptonita. Por lo que existe la posibilidad de que Superman pudiera tener todos sus poderes. Pero en ambos casos, con poderes o sin poderes, hay otros puntos que tomar en cuenta. Si Superman tuviera sus poderes y además tuviese la tarea de volar hasta Mordor para destruir el anillo, igualmente sería incapaz de arrojarlo a la lava, porque el anillo es muy poderoso y tiene voluntad propia, por lo que haría hasta lo imposible para reunirse con su amo, y en el trayecto corromper a Superman. También en ese caso, Sauron lo vería venir y Superman se tendría que enfrentar a un sinfín de criaturas oscuras y mágicas y todos los obstáculos que le pusiera el Señor Oscuro. Pero no solo eso, sino que también el anillo tiene la capacidad de aumentar el poder de su portador, por lo que Superman sería un ser increíblemente poderoso y peligroso para la Tierra, justo lo que busca Sauron. Debido a esto, la lucha interna que tendría Superman lo debilitaría demasiado, sobre todo mentalmente. Digamos que entre más poderoso es el portador, más peligroso se vuelve. Y sabemos que lo que menos busca Superman es poder. Es cierto que también existe la idea de que los seres poderosos son más susceptibles a corromperse por el anillo, pero eso no es del todo cierto. Sí, dependiendo del poder del individuo, el anillo ejercería más poder para llegar a él, pero es la capacidad que tengan por hacer el bien o el mal lo que marcaría su resiliencia. Al final, todo se resume en la fuerza de voluntad que tengan los personajes para resistir la tentación del anillo. En cuyo caso, creo firmemente que Superman se negaría a portar el anillo, incluso aunque fuera por unos segundos. Clark siempre ha sido consciente de su poder, y su fuerza de voluntad lo llevaría a rechazar los intentos del anillo por corromperlo. Básicamente, él terminaría siendo algo similar a lo que Gandalf y Aragorn hacen cuando Frodo les ofrece el anillo. Por lo cual, nos queda un segundo escenario donde Superman no tiene sus poderes. Tan solo es un alienígena bondadoso tratando de hacer el bien. En este caso, creo que Clark sería capaz de llevar el anillo por un tiempo, pero no tanto como Frodo, porque a pesar de no tener ambiciones de poder o control, seguiría teniendo dudas sobre su identidad. Ser el último de su especie le daría una ventaja al anillo, al igual que querer ser aceptado por el mundo. Pero esto solo pasaría si esta versión de Clark aún tiene dudas sobre sí mismo y su rol en la Tierra, por lo que abre la puerta a un último escenario posible en el que Clark no tiene poderes y ha aceptado por completo su humanidad. En ese caso, creo realmente que el anillo tardaría muchísimo más tiempo en corromperlo, pero por la propia naturaleza de Clark y la del anillo propio, eventualmente haría efecto, igual que con Frodo, porque ningún ser vivo sería capaz de destruirlo, ni siquiera la criatura más noble e inocente en la Tierra. Entonces, recapitulando, ¿Superman podría tirar el anillo en el Monte del Destino? No, ni siquiera Superman podría hacerlo. ¿Y el anillo único puede corromper a Superman? Sí, incluso si no tuviera sus poderes. Pero con base a miles de cómics, estoy bastante seguro de que Superman jamás aceptaría portar el anillo teniendo sus poderes. En su lugar, le dejaría la tarea a la persona más apta para ello.
como Frodo. Pero un Superman sin sus poderes y con paz mental sería capaz de portar el anillo por un tiempo. Y aún así estoy muy seguro de que en cualquiera de los dos casos, Superman siempre le dejaría esta tarea a Frodo, porque es parte de la naturaleza de Superman. Ver lo mejor en las personas. Bueno, y también existe otra posibilidad, y es que lleve volando a Frodo hasta Mordor en unos segundos, pero igual que pasa con los águilas, así no tiene chiste. Pero bueno, en fin, déjame saber qué piensas tú. Si crees que estoy equivocado o si tienes una mejor respuesta, adelante, compártela abajo en los comentarios. Me encantaría leer sus ideas. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video y ya sabes, si te gustó no olvides dejar un like y compartirlo. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Ok, mi nombre es Scott y acompáñame la próxima vez para ir más allá de la ficción.